vamos a ver a William Morris y el Art and Craft y la reivindicación de la primacía del ser humano sobre la máquina y la reacción a la estética industrial. La revolución industrial produjo, como ustedes ven, como ustedes saben, estos muebles de línea plana, qué sé yo, de baja calidad todavía y de alguna manera algunas personas que tienen una sensibilidad mayor se dieron cuenta de que el arte estaba desapareciendo de la vida. Eh, eh, la vida anterior, la vida común, ¿no es cierto?, de un hombre estaba muy entreverada con el tema del arte. El arte no estaba guardado antiguamente en los museos donde uno iba a acudir y tener una experiencia, digamos, cuando iba al museo, cosa que hoy día pasa poco también por el tipo de arte que se conserva muchas veces en museos y galerías. Entonces, que no es una experiencia edificante donde uno crezca, podemos decir, espiritualmente, y donde se abra al espectáculo la belleza, ese tipo de cosas, esas discusiones van a quedar un poco canceladas, eso con la llegada del siglo XX a las vanguardias. Pero la gente vivía en entornos que eran artísticos. Si nosotros preguntamos, yo siempre les he dicho, qué ciudades son las que más les han gustado en su vida, probablemente sean todas ciudades que sean antes del siglo XVIII, ¿no?, antes de la Ilustración, incluso medievales o del Renacimiento, sean sus favoritas. Y eso habla un poco que el hombre vivía imbuido en un entorno que era artístico, que era grato al hombre, donde tenía experiencia vivencial o vital que lo hacía que él crecía, ¿no? Le decía, las catedrales, por ejemplo, eran eh, obras o Biblia, ¿no es cierto?, de piedra y cristal, que contenían la suma de todos los conocimientos, ¿no es cierto?, la suma del arte. Por lo tanto, la experiencia, la gente tenía una experiencia, podemos decir, artística de gran nivel, vamos a decir, de un nivel elevado, en su vida cotidiana. Eso fue, de alguna manera, empezó a clausurarse con la revolución industrial y con una estética muy pobre. Podemos decir que de alguna manera hizo reaccionar a algunos artistas, algunos filósofos, algunos teóricos, sobre el tipo de arte y el tipo de vida que estábamos teniendo la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, William Morris, con el Arts and Crafts, que significa arte y oficio, lo que hace es una reivindicación del valor de la obra de arte frente a una estética muy pobre, podemos decir, de la estética industrial, y que habla como una especie de reivindicación, como decía, del ser humano por sobre la máquina. Esos van a ser como los elementos principales. Para eso, él va a contar con la ayuda, ¿no es cierto?, va a conocer a una persona que es muy emblemática en ese momento, que va a ser John Ruskin, pero antes hay un personaje que también va a ser interesante dentro del movimiento, y que es Thomas Carlyle, ¿eh? Como ven ahí en la foto, Thomas Carlyle fue un filósofo, historiador y traductor, matemático, crítico social y ensayista escocés. De sus conferencias destaca Los Héroes de 1841, donde sostiene que el avance de la civilización se debe a los hechos de individuos excepcionales y no de las masas. Bien interesante, porque es una postura un poco aristocrática, ¿no es cierto?, pero que hoy día se rebate mucho, pero que es importante. Finalmente, los que jinetean la historia son las personas singulares, podemos decir, ciertos personajes que son irreemplazables y que permiten ciertos movimientos en la historia. Bueno, escribí una vez, dice: la democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan. Fíjense la frase. La democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan. Este desdén por la democracia y alabanza a la sociedad feudal se advierte en buena parte de sus escritos posteriores. Entonces, vamos a estar mirando primero el mundo feudal, ¿se acuerdan?, que era muy movido un poco por líderes. Nosotros, cuando hablamos del mundo feudal, nosotros nos referimos siempre más que procesos, a personajes que generan procesos, ¿ah? El Abad Suller con el gótico, Ricardo Corazón de León y las cruzadas, y así sucesivamente. Tomás ¿cómo se llama?, Tomás de Aquino con la Suma Teológica, y hablamos de personajes finalmente que van jineteando, o Francisco de Asís. Bueno, todos estos personajes van moviendo un poco la historia y van corriendo estas valles, estas fronteras un poco del momento. Pero por otro lado, si ustedes se fijan, por ejemplo, si ustedes recordarán las marchas, por ejemplo, de mayo de 1968, esto porque lo traté en un curso hace unos días, pero hasta esa época, hasta las marchas de mayo de 68, si ustedes veían las marchas de cualquier grupo, de cualquier entidad,
había personas, ¿no es cierto? Si los homosexuales probablemente marchaban con el rostro de Milk, ¿no es cierto?, en sus pancartas, qué sé yo, si marchaban los radicales, ¿no es cierto?, de izquierda, marchaban con Mao Zedong, ¿no es cierto?, y la Revolución Cultural, ¿no es cierto?, China, si es que, o el Che Guevara, ¿no es cierto?, Fidel Castro. Bueno, en general ustedes ven, si hay marchas hoy día, desaparecen las caras, los rostros de personajes. Hoy día es masa, ¿se fijan? No hay individualidades suficientemente carismáticas, ¿no es cierto?, que nos lideren. Si los hay, son más de tipo caudillo, ¿no es cierto?, que son líderes negativos, podríamos decirlo. Más que eso. Pero lo que dice Carlyle, ¿no es cierto?, que básicamente son personas, finalmente, las que van jineteando la historia. Y es bien interesante eso porque hay una crítica también a la sociedad de corte democrático que tiende a masificar, ¿no es cierto?, a crear el anonimato, qué sé yo, ¿no es cierto?, y grupos, ¿no es cierto?, con identidades que hacen desaparecer finalmente los carismas individuales y que quedan finalmente cohibidos por, o coercionados, claro, no sé, coercionados, no sé si era la palabra, por ideología, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Bueno, el segundo personaje, y como vemos, están todos con la mano pollito en la cabeza, porque el cerebro les pesa mucho, John Ruskin, ¿no es cierto?, filósofo inglés, que ya lo hemos hablado, que propone incorporar las virtudes y ventajas de la época medieval. Tiene el ideal de recuperar la vida austera y rica en valores espirituales, defiende los valores espirituales del arte gótico y critica en forma radical al capitalismo industrial. Más tarde, su esteticismo moral, relacionado directamente con el idealismo de Thomas Carlyle, le llevaría a vincularse con el prerrafaelismo, como vimos en la clase pasada, y a reaccionar contra el materialismo. Este es sin duda el gran crítico de la época, ¿no es cierto?, un personaje muy influyente en Inglaterra en el siglo XIX, y con él, ¿no es cierto?, aparece también la figura de John Ruskin, que también, ¿no es cierto?, le pesa la cabeza, así que también se apoya, y fue un arquitecto, diseñador y maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista socialista británico. Es muy importante la cantidad también de cosas que tiene. Si ustedes se fijan, la capacidad que tiene un poco el capitalismo hoy día, y ese es su punto muy débil que tiene, es que el capitalismo genera la especialización excesiva en el trabajo. Eso es lo que critica Marx, que generalmente genera la alienación del ser humano, al desvincularse un poco del todo. Entonces, al generar la especialización, finalmente el hombre sabe conocimientos que están en comportamientos estancos, no entiende ya la globalidad, ¿no es cierto?, de la realidad, que le resulta muy compleja, cambiante y contradictoria, por lo tanto es incapaz de hacer síntesis. Y estos hombres, como son muy versados, ustedes ven que trabajan en muchos ámbitos, como ven desde las humanidades hasta las matemáticas, como el caso de Thomas Carlyle, ¿no es cierto? En general, estos tipos que son multitalentosos, que tienen multisaberes, como decir, permiten poder integrar la realidad de alguna manera. Entonces, es interesante esto. Bueno, se asocia la figura de William Morris con el Art and Craft, un cierto movimiento de artes y oficio, que fue uno de los principales promotores de la reactivación del arte textil tradicional, manteniendo, recuperando y mejorando los métodos de producción artesanales, frente a la producción en cadena e industrial propio, ¿no es cierto?, del sistema del Fordismo, que hemos hablado, el Taylorismo Fordismo, que se habla, ¿no es cierto? Fue un gran defensor de la conservación del patrimonio arquitectónico, religioso y civil. Él se da cuenta, ¿no es cierto?, de que básicamente esta impronta que tiene la revolución industrial, ¿no es cierto?, con el auge del capitalismo y todo, tiende a avasallar nosotros las estructuras antiguas. Él es testigo de cómo se derrumban las antiguas murallas medievales, algunas obras para poner industria o poner nosotros nuevas calles que den curso a los autos. Entonces hay una cosa, una destrucción del patrimonio que él también, ¿no es cierto?, queda muy alerta. Bueno, estos tres personajes podemos decir que son clave para el desarrollo de lo que va a ser el Art and Craft, como una reacción, por un lado, contra la estética industrial y por otro lado, una puesta en valor también de las estructuras y la organización medieval, la forma de trabajo y la forma de vida, en esos dos ámbitos. Bueno, veamos el concepto de trabajo de John Ruskin para ver algunos elementos teóricos del Art and Craft, ¿no es cierto?, que se van a sintetizar después, ¿no es cierto?, en el Art and Craft, pero John Ruskin habla, ¿no es cierto?, de que el concepto de trabajo conlleva la invención, la creatividad intelectual y la operatividad, trabajo manual y comunitario. La división del trabajo ha dividido a los hombres, plantea él. ¿Bien?
Sigue la noción de trabajo de Thomas Carlyle, ¿no es cierto?, y su crítica al industrialismo, y lo lleva a postular el modelo medieval como una fase, ¿no es cierto?, que era óptima, podemos decir. ¿Ah? Rocker, por ejemplo, un anarquista que habla también de la recuperación del sistema medieval de trabajo y todo. Hay muchos que trabajan ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, entendamos que las doctrinas del socialismo utópico van a impregnar un poco esta época, en contra de la reacción de la máquina, que capitalismo y máquina van como asociados, que se con todas estas problemáticas, qué sé yo. Ruskin denuncia el sistema de producción industrial repetitivo y alienante. La gente no disfruta con el trabajo, de ahí que termine viendo en la riqueza, la única fuente de poder. Dado que ya el trabajo no es la fuente de realización de la persona, como era el mandato evangélico, ¿no es cierto? Básicamente que el hombre alcanza su realización máxima, sobre todo en lo que hace, en su labor de continuador, podemos decir, de co-creador, de terminar la creación que Dios había dejado inconclusa para que el hombre ayudase en ese plan, con el plan de salvación, nosotros co-creando y terminando esta creación dispuesta por Dios. Al alejarse un poco de ese paradigma, podríamos decir, efectivamente el trabajo simplemente se le quitan todas sus motivaciones iniciales, todo lo que tiene de grande, de bueno, de justo y de noble, podemos decir, para que finalmente el único consuelo del trabajo sea el salario. Y por eso nos convertimos en asalariados. Yo siempre he dicho que un asalariado, a diferencia de un hombre que tiene un trabajo vocacional, en su tiempo libre, el hombre vocacional habla de su trabajo, ¿no es cierto? Cristian León en su tiempo libre habla de su trabajo porque lo llena, ¿no es cierto? Le encanta y vive en eso, en ese mundo, no sale de ahí. ¿eh? Es un prisionero del arte y todas esas cosas, porque disfruta intensamente su trabajo. El asalariado, en cambio, en su tiempo libre habla de fútbol, ¿bien? Lo cual nos habla del grado de alienación que tiene. Finalmente, entonces el trabajo no es tema, no me importa, no me interesa, no me llena, es solamente un sustento para encontrar el trabajo. Para ganar el sueldo que me permite vivir el día a día. Y eso es muy triste, ¿no es cierto?, comprobar eso. Ahora, cuando esto se generaliza el tema del trabajo, de que el trabajo es una fuente, ¿no es cierto?, simplemente para obtener un salario, para poder hacer luego las cosas que a mí me gustan, y no el trabajo es lo que a mí me gusta y me realiza, genera un problema porque, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente que está alienada finalmente va a buscar el trabajo donde sea mejor remunerado, y cuando le dan 10 pegas va a elegir la que tiene mejor sueldo. Ese es todo el criterio. Así como le decía que las iglesias, los arquitectos hoy día no se eligen según la portada mirando para la calle, sin ningún pensamiento, las pegas de repente se eligen simplemente por el mejor sueldo, porque luego me permite utilizar los beneficios de mi trabajo, que es mi salario, en las cosas que a mí, comillas, me podrían hacer feliz, y no pensando que el trabajo es fuente de felicidad. Ese es un tema que ellos discuten bastante, porque es un tema que es bien, bien importante, es bien interesante, porque en esta época donde se da ese quiebre del trabajador tradicional y vocacional con el trabajador o el asalariado, el obrero, el proletario. Y ahí vienen todas estas disfunciones sociales que va a plantear un poco el socialismo y después el marxismo, ¿no es cierto?, a través de la dialéctica, ¿no es cierto?, la lucha de clase, y va a generar una tensión social, ¿no es cierto?, creciente, y va a indisponer a unos hombres contra los otros. ¿Bien? Entonces, todas estas cosas las están viendo ellos ahí. Pero esto es una forma, podemos decir, una síntesis creadora de lograr solucionar un poco este problema que ya se advierte a finales, podemos decir, del siglo XIX en Inglaterra. ¿Bien? También Ruskin le traspasa a William Morris el contraste entre el trabajo medieval y el de su sociedad del siglo XIX. El primero, el trabajo medieval, ¿no es cierto?, es colectivo, intelectual y creativo, vinculado al trabajo manual o artesanal, y por lo tanto con un sello también indiscutiblemente libre y personal. En cambio, la repetitiva y exacta precisión de los productos, de la industria moderna son para Ruskin indicaciones visibles de la esclavitud del obrero. Esta cosa, ¿no es cierto?, manual, repetitiva, un poco intelectual, finalmente va generando eso. William Morris dice: ¿cuán aburrido habría sido el mundo 20 años atrás a no ser por Ruskin? Fue por él que aprendí a dar forma a mi descontento. Entonces, fíjense, pues hay un descontento, pero hay un gurú, una especie de guía espiritual, de alguna forma, que orienta y canaliza en ese momento ese descontento o esa, ¿no es cierto?, estado, ¿no es cierto?, crítico frente a la realidad, que finalmente hace que William Morris pueda ser encauzado por John Ruskin hacia una forma creativa, una síntesis creativa. Por eso se habla también de tensiones creadoras y de tensiones destructoras. No hay que tenerle
miedo a las tensiones. Lo importante es que esas tensiones se transformen en creadoras, no en destructoras. Ese es el cuidado un poco de la orientación que puedan recibir. Oiga, Bueno, profesor, dígame. profe, una pregunta, pero ahí se entiende que las personas también empiezan a trabajar como para una industria que les dice qué es lo que tienen que hacer. Claro. Entonces, como que eso también es parte de la pérdida del sentido vocacional del trabajo. Claro, porque en ese momento ya por las líneas de montaje y los propios sistemas de producción en línea, ¿no es cierto?, de la producción industrial, hace que finalmente ya el hombre no tenga control sobre todo el proceso de producción. Un artesano, yo siempre le he dicho al artesano, ¿no es cierto?, que iba a cortar la fibra, qué sé yo, ¿no es cierto?, a las orillas del río, las fibras vegetales, que después las preparaba, ¿no es cierto?, las trenzaba o lo que hacía, y con eso después hacía su silla y después las vendía. O sea, hacía todo el proceso productivo desde la creación, desde el origen de conseguir las herramientas, los elementos, trabajarlas, ¿no es cierto?, y después comercializarlas, hacía que el hombre fuera dueño del fruto de su trabajo, y por lo tanto el pago era una retribución, ¿no es cierto?, necesaria, y todo, pero no era la principal. La principal, ¿no es cierto?, era el trabajo bien hecho y el desarrollo del hombre en su trabajo vocacional. Por lo tanto, eso lo llenaba de orgullo al hombre, y eso podía compensar que eventualmente, ¿no es cierto?, fuera una cantidad menor. Y uno podría vivir, ¿no es cierto?, como decía San Francisco, rico no es el que tiene mucho, sino que el que sabe vivir con poco, podemos decir. Y de alguna manera el hombre podía vivir con poco porque se sentía feliz y satisfecho con su trabajo realizado. Esto se corta con la revolución industrial porque cada uno queda, ¿no es cierto?, en áreas estanco, podemos decir, de trabajo repetitivo, haciendo siempre lo mismo, apretando tuercas, como la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no es cierto?, que muestra ese trabajo repetitivo que aliena al hombre. Les sugiero ver esa película, ¿no es cierto?, los 30 primeros minutos, y nos muestra un poco qué es lo que pasaba con ese hombre alienado. Entonces, esa es la crítica que se hace, y por eso de ahí el retorno a mirar el trabajo y la organización del tipo medieval para volver a eso. Bueno, aquí tenemos dibujos también. John Ruskin, entre otras cosas, también dibuja y pinta, y lo hace bastante bien, como ustedes ven aquí en este cuadro que se llama Rocas y helechos en una madera, donde él también el acercamiento a la naturaleza, que uno se había conectado con la naturaleza. Esa conexión con la naturaleza, que ya lo vimos en la escuela de Barbizon, en los pintores, ¿se acuerdan? Y por otro lado, esa conexión con el mundo medieval en el pasado, esa nostalgia por un pasado, eran las fuentes donde estos hombres podían, ¿no es cierto?, buscar de alguna forma poder redimir al género humano a través un poco de estos dos elementos, cosa que hoy día también son tremendamente necesarias, con lo que hemos dicho, con todo el problema del calentamiento global y todas esas cosas que tenemos hoy día, ¿cierto? Que también esta mirada a la naturaleza, por recuperarla. Yo siempre les digo, hoy día el hombre moderno es capaz de reconocer más de 1000 logos de distintas empresas, ¿no es cierto?, pero no reconoce 5 cantos de pájaro, ¿no es cierto?, ni 5 hojas de árboles. Y ahí es donde está un poco la pobreza también del ser humano. Bueno, aquí tenemos un cuadro también de William Morris que se llama La Bella Isolda, que algunos lo conocen también como la Reina Ginebra o la Guinevere, ¿no es cierto?, del mito, o sea, del ciclo artúrico, y que aquí la Jane Burden, su esposa, o Barden, no sé cómo se le dirá, su esposa, que también la hemos visto, ¿no es cierto?, en otras imágenes, ¿se acuerdan? Como esa que veíamos ¿la alcanzan a ver ahí o no? ¿Ustedes ven la foto de ella? De Jane Barden, que había sí, perfecto. ya, perfecto, que había modelado para los prerrafaelistas, ¿se acuerdan? Así que vemos también que William Morris también pinta bastante bien, podría entrar dentro de los prerrafaelistas. Bueno, dice William Morris, el arte es la expresión del placer que siente el hombre por su trabajo. Fíjense, si estas no son las palabras del profesor Ruskin, al menos encarnan sus enseñanzas al respecto. Por lo tanto, el trabajo como fuente de placer. Acuérdense que también uno muchas veces tiende a ver que cuando Cristo, o cuando Dios, ¿no es cierto?, condena a Adán y Eva y dice, ahora serás castigado y ganarás el pan con el sudor de tu frente, no quiere decir, no hay que entender de ahí, ¿no es cierto?, que se entienda de que el hombre no trabajaba antes en el paraíso, dado que Dios le encarga justamente poner el nombre a la creación, llamar a las cosas, qué sé yo, y colaborar con él en su trabajo creativo. Lo que pasa es que después de la pérdida, podemos decir, por el pecado original, al caer en desgracia a los ojos de Dios, en ese momento el trabajo se va a transformar, ¿no es cierto?, en algo pesado.
¿ah? Eh, y eso es lo que había que evitar, ¿no es cierto? En ese sentido, que el trabajo como fuente de placer, ¿no es cierto?, y de desarrollo del ser humano, de los talentos, poner en práctica los talentos, y finalmente para eso es. Bueno, el movimiento Art and Craft surgió en las últimas décadas del siglo XIX como reacción contra el primer estilo industrial que se había desarrollado en Inglaterra a lo largo de esa centuria, el llamado estilo victoriano. Se dice que cuando los visitantes de la Feria Universal en el Crystal Palace de 1851, ¿no es cierto?, además de asombrarse por los avances técnicos, por un lado, se sorprendían por el mal gusto de todo lo que se fabricaba en masa. Entonces, ahí viene ya un punto de 1850, ¿no es cierto?, recurrente. Y por otro lado, dice, de manera que la idea de progreso industrial comenzó a mezclarse con la intuición de que era necesaria una reacción que devolviera a los objetos de la vida cotidiana una cierta dimensión estética, o recuperar, ¿no es cierto?, una dimensión estética, que acompañase las funciones naturales para los que eran fabricados. Esta reacción se denominó Arts and Crafts, arte y oficios, ya que pretendió elevar la dignidad social y estética del diseño. ¿Qué es lo que hacían nosotros básicamente? Es que reunían un poco a todas las artes aplicadas y las integraban en un entorno arquitectónico armonioso y bello. Por lo tanto, la arquitectura aquí se ubica como la principal de las artes, vamos a decir, en el cual todo el resto de las artes queda subordinada, supeditada o articulada en torno a la arquitectura, que finalmente que le da forma a todo esto. Porque finalmente la casa, la habitación, ¿no es cierto?, el espacio arquitectónico es el que da cabida a los actos humanos, ¿no es cierto?, por excelencia, y luego está todo subordinado a eso. Bueno, las primeras propuestas básicamente dice que la mayor parte de los ciudadanos ingleses del siglo XIX permanecían apáticos o satisfechos con el nivel alcanzado por su poderosa industria. Y este es el temor que ellos tenían, básicamente, de que la gente se olvidara de vivir con arte, ¿no? Y ese era un problema que ellos veían, porque el arte no es una expresión, no es un privilegio, podemos decir, de aquellos que tienen dinero para adquirir piezas de artísticas que puedan disfrutar en su entorno cercano o doméstico, nosotros las viviendas, sino que el arte debe estar al alcance de todas las personas. Todos tenían derecho, nosotros, a alcanzar a gozar del arte y a vivir en un mundo rodeado, nosotros, de formas artísticas, de belleza, y eso se fue alejando, como la gente aprendió a vivir sin arte. Y eso no se transformó lentamente en autómatas, ¿cierto? Lo que sea que estos que viven con deseo, apetito y angustia, finalmente, estos zombies que recorren las calles. Entonces, las reacciones al recargado estilo dominante en la época se iniciaron a finales de los 40, de la década de los 40, o sea, prácticamente antes de inaugurarse la exposición universal del Crystal Palace. Bueno, desde el punto de vista de la acción, del Art and Craft experimentó un empuje importante en 1861, cuando William Morris fundó la empresa Morris, Marshall, Faulkner and Company, conocido generalmente como Morris and Company. Y ahí parte un poco esta propuesta. Bueno, ¿cuáles eran los principios que tenía el Art and Craft? Porque es importante que esto también es fundamental como principios que ellos buscan y que van a generar. Dice, lo más importante que son, porque aquí hay pensamientos que se cruzan por John Ruskin, por la naturaleza de John Ruskin, ¿no es cierto?, con principios filosóficos, éticos y políticos, tanto como estéticos. Aquí esto es una cosa holística que involucra al hombre en toda su extensión. Bueno, primero, el rechazo de la separación entre el arte y la artesanía. El diseño de los objetos útiles es considerado una necesidad funcional y moral. ¿Bien? Por lo tanto, aquí se corta con esa separación que había antiguamente, de que el arte era objeto de algunos pocos privilegiados que lo podían usar, ¿no? Y la artesanía como hablar de una especie de artes menores, repetitivas o lo que sea, sino que acá todo es una necesidad y un imperativo, podemos decir, moral. Segundo, dice rechazo de los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentando sus tareas, lo que decíamos delante con esto de la alienación. Tercero, propuesta de un regreso al medievalismo, tanto en la arquitectura, con el estilo neogótico, el revival historicista. El neogótico nos servía perfectamente a estas ideas, como en las artes aplicadas. Cuarto, propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de diseño, una idea que será recogido por el racionalismo de principios del siglo XX. Quinto, propuesta de agrupación de los artesanos en guildas y talleres, siguiendo el modelo medieval del trabajo colectivo. De ahí acuérdense que la palabra, el apellido alemán Gildemeister, nosotros como Hans Gildemeister,
Significa el jefe del taller, o el maestro del taller. Bueno, y el último punto, el sexto, dice propuesta del trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente, lo que se llama la techné, es decir, un saber hacer con amor. Recuperar eso, el saber hacer con amor, no es otra palabra griega, que es muy importante. Por lo tanto, interesante porque aquí las tres invocaciones, acuérdense que los griegos no tenían la palabra arte, pero tenían tres palabras para definir un poco esto, ¿no es cierto? Que tenía que ver con la palabra arete, que tiene que ver más bien con la virtud o la excelencia, ¿no es cierto? El arete en las cosas que uno hace, la tecné, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con un saber hacer con amor, y la poiesis, que tenía que ver con la creación. Entonces, los tres elementos, creación o poiesis, ¿no es cierto?, tecné y arete, eran claves, ¿no es cierto?, para conseguir esta obra artística. Un principio que era común, ¿no es cierto?, en toda la gente. Dentro de eso, y extremando un poco el concepto, es tan artístico un cuadro como podía ser el diseño de una cabina telefónica. Son igualmente artísticos, podemos decir. Porque el arte, como les decía, aquí no subyace en el objeto, sino que subyace en la persona que lo realiza. Toda persona, por ser persona, está la imagen, semejanza de Dios, eso es lo que pensaba Ruskin, ¿no es cierto?, podía alcanzar la excelencia dado que era co-creador, tan co-creador como Dios. En eso era imagen y semejanza, en la capacidad, ¿no es cierto?, creativa o creadora que tiene. Por lo tanto, este hombre que podía alcanzar, ¿no es cierto?, la excelencia en cualquier cosa que se propusiese, porque el arte subyacía, ¿no es cierto?, en la persona. De allí que la palabra correcta, ¿no es cierto?, al referirse a un objeto artístico, sea la palabra de artefacto. Artefactum significa hecho con arte. ¿Y quién es el que lo hace con arte? El artista, el artesano, el artífice. Bien, por lo tanto, ahí subyacía un poco la obra. Por lo tanto, cualquier elemento de la creación, de la cultura, digamos, a cualquier cosa hecha por el hombre, podía alcanzar el nivel artístico. Y no solamente una cierta obra que carecía de una función práctica y que después le dimos a entender como una especie de llamado arte, esas cosas que no tienen función práctica, podemos decir. Bueno, ¿sí? ¿Las guildas o talleres podrían ser asimilados a las logias medievales? Sí, pues eso eran. Efectivamente. Porque claro, efectivamente, porque las logias, acuérdate que las logias que agrupaban al gremio. Exacto. Claro, lo que pasa es que el origen de la logia es que era un lugar techado donde podían trabajar en invierno. Pero ahí, gótica, exacto. Claro, pero ahí se empezaron a agrupar después y se configuraron un poco todo esto. El conocimiento hermético que no se basaba sino a los miembros de la logia. Exactamente. Era un poco eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al articular estos saberes, se convirtieron no solamente en transmitir una profesión, sino que también se convirtieron en auténticas escuelas de sabiduría. Es decir, que iba un trabajo más allá del trabajo, podemos decir, práctico de aprender la profesión, sino que también nosotros se transmitían valores, enseñanzas perennes, enseñanzas espirituales o morales, edificantes. Entonces había todo un elemento que era mucho más completo. Era el sistema educativo, digamos, que envolvía la educación de todo Además que esto era muy habitual que los hijos siguieran las labores de los padres. Por lo tanto, se mantenía un poco lo que era la antigua institución germánica de la CIPE, el grupo familiar extenso, que se llama la familia extensa, que también eso se fragmentó. Junto con la revolución industrial se fragmentó un poco eso. Pensemos, por ejemplo, que solamente la idea, para darle vuelta, ¿no es cierto?, que ustedes después lo den vuelta en su casa, pero hoy día llamamos un poco a la Sole, se le echó a perder el sistema de calefacción central. Lo importante es que la calefacción central, como su nombre paradójicamente lo dice, es la menos centralizada de todas las calefacciones, a diferencia de la Toyotomi, por ejemplo, que le ofreció la Tere, porque la Toyotomi obliga a que la gente se reúna en el lugar donde hay calor, que es un foco, ¿no es cierto?, así como la hoguera, ¿se acuerdan del lugar del fuego antiguo de la chimenea, o de la cocina, la leñera, que tenían, por ejemplo, las cocinas chilotas, que la gente se reúne en torno al fuego. Al estar la calefacción centralizada, es decir, que la verdad es que la centralizada lo que hace es que te centraliza el calor porque lo lleva a todos los recintos de la casa, hace que la gente pueda estar en cualquier lugar. Y ya los hijos no ven el oficio del padre. Por lo tanto, su referencia ya no es eso. Por otro lado, en la CIPE existía también la transmisión de valores, porque dado que estas familias agrupaban estas guildas, eran o cofradías, finalmente son todos medios parientes los que hacen el mismo oficio. Vayan a Chimbalón y se van a dar cuenta de eso, todavía existe.
básicamente se transmitían modos, por ejemplo, de educar a los hijos, que podían ser alternativos. Por ejemplo, que uno veía a los papás de otra familia cómo resolvían los problemas con los hijos, por ejemplo. Veía, ¿no sé, unas formas también técnicas, a lo mejor, que alguien inventaba y que transmitía al grupo y que se perfeccionaba toda la comunidad al saber eso. Los problemas familiares, los conflictos, cómo se aprendían a resolverlos en comunidad, porque también tenían la experiencia de los más ancianos. Bueno, todo ese tipo de cosas que empezó a pasar, primero, ¿no es cierto?, con la calefacción central. Lo primero que pasó, que cada hijo podía estar independiente de sus padres y prefería estar en su pieza haciendo sus cosas y no viendo o ayudando en las labores que hacía el padre, por ejemplo, que trabajaba en el taller que quedaba en su casa, habitualmente en el primer piso. Y esto empezó de alguna manera a que los hijos empezaran a estudiar cosas diferentes a los padres. Y que hoy día que un abogado sea hijo de un abogado es tan posible como que un abogado sea hijo de un arquitecto. Digamos, no hay ninguna relación porque no hay ninguna transmisión del padre al hijo en el saber. Bien, eso es muy bien. En segundo lugar, las experiencias se redujeron bastante porque al ya no habitar en lugares comunes, pensemos que antes uno tenía esta especie de palacetes, mucha gente, o bien no sé, no en ciudades, digamos, pero en grupos como casi una especie de aldeas, digamos, casi familiares, donde la transmisión o bien en proximidad, digamos, a la familia, o sea, muy cercano a todos los parientes, como todavía algunas familias viven más o menos todas juntas, se compran un sitio y hacen todas las casas juntos, digamos, que son muy buenos, pero en general no es así, y la gente vive atomizada en casas más pequeñas, la gente se empieza a topar con los hijos, y por otro lado empieza a pasar que el único referente que tienen los hijos es de sus padres. Y como muchas veces hay un conflicto entre los padres y los hijos finalmente ya no reciben tanta instrucción de sus padres, que son los únicos referentes, porque no tienen los referentes de los tíos, de los abuelos, dado que no comparten mucho tiempo, salvo a lo mejor en las vacaciones algunos, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero hace que los hijos quieran irse de la casa pronto y encuentran, ¿no es cierto?, en la juventud, en sus iguales, más fuentes, podemos decir, de transmisión de valores que de sus padres. Luego entendemos por qué hoy día la generación está, como nunca en Chile, la generación de los 18 a los 35 años es la que más vota, por ejemplo, por Boric, que más vota apruebo para la nueva constitución. Totalmente diferente a la gente más adulta. O sea, ahí se nota una decisión bien interesante. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque creo que es interesante hacer la reflexión en que al alejarnos un poco del principio paterno y de los modelos, ¿no es cierto?, de los modernos sociales que teníamos antes, ¿no es cierto?, ya sea matriarcales o patriarcales, digamos, en la CIPE, en el grupo familiar extenso, y ahora estamos solamente en la familia nuclear. Las transmisiones, ¿no es cierto?, la herencia disponible de padres a hijos ha ido disminuyendo un montón, y hay escasa influencia. Más encima los jóvenes trabajan, tienen independencia económica, los de la universidad tienen gratuidad muchas veces, por lo tanto el papá no tiene ningún sistema o las mamás no tienen ningún sistema de presión al hijo. Dice, bueno, ¿qué importa si tú no me pagas la universidad, por ejemplo? Y ese tipo de cosas empiezan a hacer sus discursos y luego entendemos por qué se disocia todo este sistema que William Morris intenta rescatar, ¿no es cierto?, a través de esta institución, vamos a decir, del taller o de la guilda. Si se fijan, a partir de la pregunta de Pepe, tenemos un escenario bastante importante de por qué se produce el paso de la guilda a la atomización del trabajador individual, solitario, individualista, finalmente, que se genera en la sociedad moderna. Por lo tanto, Morris o Raskin tenían gran parte razón del análisis que estaban realizando, digamos, en el momento del quiebre de este grupo social, o de esta tradición más bien. Bueno, ahí tenemos un cobertizo de tejido. Aquí hay que ver, si bien ellos reaccionan con la estética industrial, ellos igual ocupan máquinas, pero aquí la idea nosotros en la máquina es darle un valor también nosotros a la artesanía y a la obra cuidada con estos principios que decíamos anteriormente. Así que también no hay que ser de renunciar un poco y volver a hacer todo a mano. No se trata de eso, sino que utilizar también las máquinas en el tema del beneficio que se puede hacer. Bueno, además, en 1890, Morris fundó la Kelmscott Press, una imprenta artesanal de la que salieron tiradas reducidas de algunos de los libros impresos más cuidadosamente producidos de toda la historia, salvo los libros medievales, habría que decir, y que fue capaz de ejercer una poderosa influencia sobre las grandes editoriales comerciales durante varias décadas. Incluso, por ejemplo, Mauricio Amster, que llega en el Winnipeg a Chile, que es el primer tipógrafo y diseñador que llega un poco a Chile, que
trabaja en la revista Zigzag, ¿no es cierto? A partir del año 40 en adelante, qué sé yo, va a seguir un poco esta tradición y va a traer un poco este principio del arte bien hecho. Ustedes si ven los libros que la hacen, los principales, no sé, los primeros, son obras tremendamente, muy cuidadosamente hechas. Bueno, The Nature of Gothic, ¿no es cierto?, que es de John Ruskin, impreso por William Morris en la Kelmscott Press de 1892, que es la que está más, ¿no es cierto?, ahí en la portada, en su Golden Type, dice, inspirado en el impresor del siglo XV, Nicholas Jansson. Este capítulo de las piedras de Venecia fue una especie de manifiesto del movimiento Arts and Craft. Así que importante, y ahí se ven un poco los textos y las impresiones que él va haciendo a la manera de las copias serigráficas que se utilizaban en la Edad Media, que se iban con impresiones que permitían, ¿cierto?, con tinta en malla y podían sacar esta reproducción. Así que él trabaja con este sistema de la serigrafía. Bueno, importante también en esto, la Augustus Pugin, que ya lo hemos visto, ¿se acuerdan de los que reconstruyó el Parlamento de Londres y hizo todas estas obras del revival goticista? La casa de Augustus Pugin, que la habíamos visto no en foto, pero habíamos visto en el plano, ¿cierto?, en The Grange, en Ramsgate, en 1843, dice: su estilo gótico simplificado, adoptando a la construcción doméstica, ayudó a dar forma a la arquitectura del movimiento Arts and Craft. Entonces, esto el neogótico fue la clave, y en asociación un poco, ya tenemos a John Ruskin, tenemos, ¿cierto?, a Carlyle, tenemos a William Morris, tenemos ahora a Augustus Pugin en la arquitectura, que permiten de alguna forma ir configurando el entorno. La arquitectura era el soporte para hacer todo lo demás. Bueno, y ahí tenemos algunas obras de esto que se hacen con el movimiento Arts and Craft. Y dice: no tengan nada en sus casas que no sepan que es útil o no crean que es hermoso. Si no es útil, bueno, que sea hermoso. Y es interesante, que lo que es hermoso es bastante discutible. Yo hacía trabajo en un curso que hacía antes de estética, donde les decía a los alumnos que trajeran el objeto más bello que hubiera en su casa, que ellos consideraran bello, y el más feo que consideran en su casa, que era el más feo. Y lo tenían que traer. Y entonces ponían en una mesa las cosas feas y en otra cosa las cosas bellas. Entonces, después entra un alumno que llegaba tarde, por ejemplo, que llegaba tarde ahí, entonces yo le preguntaba, o una persona que estaba afuera, le dijo: hay una mesa que está con cosas que los alumnos consideran bellas, y hay otra mesa con cosas que los alumnos consideran feas u horribles, de hecho las más horribles que había en su casa. ¿Usted podría adivinar cuál mesa es cuál? Y no podían, y se equivocaban, y era interesante, porque lo que unos consideran bello, ¿no es cierto?, no lo es para otro. Entonces, ahí, ¿cuáles son los criterios de la belleza? Interesante. Bien. Ahí, de Philip Webb, tenemos la casa roja de William Morris, en Bexley Heath, no sé cómo se pronuncia, de 1860, uno de los edificios más significativos del movimiento Arts and Craft. La Casa Roja famosa de William Morris, justo, que es básicamente el principio del Arts and Craft. Se fijan que basado en alguna estética, con algunas reminiscencias de arcos góticos, por ejemplo, en el tema de las ventanas, si ustedes se fijan, hay algunos elementos, hay torreones, cúpulas, como pináculos y cosas así que recuerdan algo. O acá, de Frank Schuyler, ¿no es cierto?, el Museo Robert Owen, en Newtown. ¿Se fijan? Una casa esquina. Entonces, de alguna forma se recuperan, ¿no es cierto?, las casas tradicionales que había en el siglo XVI, o en el siglo XV, o en el siglo XIV, y de alguna manera también, ¿no es cierto?, esto va a llegar incluso a Estados Unidos, ¿no es cierto?, en estos revival. Tenemos Art and Craft Tudor Home, en el distrito histórico de Buena Park, en Uptown, Chicago. ¿Se fijan? Entonces, todos estos edificios basados, estas casas, estas viviendas basadas, ¿no es cierto?, en el estilo neogótico, son muy importantes en el siglo XIX. Aquí tenemos en Ohio también esta casa Arts and Craft, ¿fijan?, con arcos románicos, que es de alguna manera como cierto lenguaje que ustedes van a reconocer en algunas viviendas típicas. O la Gamble House en Pasadena, en California. Básicamente es una arquitectura que se basa en la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, podemos decir incluso la arquitectura sin arquitecto, que uno podría ver en las casas de montaña en Centro Europa, digamos. Puede ser en Suiza, en Alemania, que sea, en Austria. La Kelmscott Manor, ¿no es cierto?, de 1570. Bueno, esta fue la casa de campo
del escritor del escritor, diseñador y socialista William Morris, desde 1871 hasta su muerte en 1896. Hoy es propiedad de la Sociedad de Anticuarios de Londres y está abierta al público los jueves, viernes y sábados durante el verano, por si la quieren ir a conocer, porque aquí tenemos los diseños interiores, son muy interesantes, para ver un poco lo que es el Arts and Crafts. ¿Ah? Ahí estará el interior de la Kelmscott Manor, ¿se fijan? Entonces la cita al mundo medieval, las camas con dosel, las tipografías que ocupa, todo ese tipo de cosas son el papel mural, con los diseños, el mobiliario, todos esos elementos son propios de otorgar una dignidad un poco a esto. Aquí tenemos el estar, parece, no sé si el comedor o no, pero parece que hubiera una cocina integrada, no sé, o biblioteca, no sé lo que hay ahí. Entonces, el tapiz o los gobelinos, el papel mural, que son los azulejos, se fijan en el mobiliario, todo ese tipo de cosas, las alfombras, todo eso parte en el trabajo que trabaja el Arts and Craft. ¿Tenemos una vivienda también en Arts and Craft? Bueno, como les decía, nuestro amigo William Morris era socialista. Vimos dos casas, la Casa Roja, ¿no es cierto?, y la Kelmscott Manor, su casa de veraneo. Bueno, vivía bien, vivía bien. Pero hay un tema que es importante, porque a mí no me gusta esa típica que a los socialistas le achacan el que muchos vivan bien, porque si uno tiene su trabajo y gana su plata, puede gastar y darse los gustos que necesite. Yo no soy muy crítico un poco de la forma de vida de la gente por la ideología que profese, de alguna manera, pero por otro lado, fíjense que es interesante que él tiene un acercamiento en perspectiva socialista, ¿no? Esto para entender un poco la arquitectura, pero el gran problema que va a haber, y les hago la pregunta, finalmente, ¿quién puede acceder a este tipo de vivienda? ¿Ah? O sea, finalmente, podemos decir que la gran crítica que hay al Art and Craft, claro, que pone en valor al artesano y todo, pero finalmente esta ideal socialista hace que la verdad es que la gente más sencilla no tenga ninguna posibilidad de acceder a estos bienes. Ninguna. Por lo tanto, debe contentarse con vivir con las cosas que permiten la producción industrial de baja calidad artística, porque son más baratas y accesibles a él. Por lo tanto, las grandes masas se acostumbraron a vivir sin arte. ¿Se entiende? Entonces ese es el gran problema que tienen. Aquí vemos diseño, el mostrador drop front y unos especie de sillones, ¿no es cierto? Ahí tenemos preparándose para un juego. Pero es los artistas suecos, Carl Larsson y Karin Bergou, dice Larsson, se inspiraron en el movimiento Art and Craft para diseñar su casa. Que uno ve muchas de estas casitas con este estilo Art and Craft en muchos lados, digamos, así como estilo entre rústica o con anticuario. Bueno. Ahí tenemos algunos tapices de Morris y Burne-Jones. Acuérdense que Burne-Jones, que este gran pintor que habíamos visto en la clase pasada hacia esto, bueno, dice William Morris en las Artes Menores del año 1877, dice: todo lo hecho por las manos del hombre tiene una forma que tiene que ser bella o fea. Es bella si está de acuerdo con la naturaleza y la sirve. Es fea si está en discordancia con la naturaleza y la sofoca. No puede ser indiferente. ¿Bien? Por lo tanto, hay una especie de acuerdo entre la utilidad, ¿no es cierto?, y la función que debe cumplir, ¿no es cierto?, para que sea bello. Hay un acuerdo. Un poco de esa discusión ya la tenía también Platón en el Hipias Mayor. Así que interesante un poco la aproximación. Aquí tenemos también de Burne-Jones con Morris, La Adoración de los Magos, un tapiz fabuloso. Aquí tenemos una vidriera. Y bueno, ahí tenemos cerámica para hacer mosaico, jarrones, tapices, o papel tapiz más bien. Así que una serie de productos se fueron produciendo, ¿no es cierto?, en esta época
Burne-Jones, que es el que hace todos estos cuadros que se ven ahí en las pinturas, las 4 pinturas que hay ahí, las de abajo y las de arriba, son todas un poco de esta época. Oye, Cristian, Dígame. ¿esto se parece un poco al llamado Art Nouveau o es distinto? Es antecedente del Art Nouveau. ¿Con quién hablo, perdón? ¿Perdón? ¿Quién me habló? ¿Ah? Jorge Gajú. Jorge Gajú, ya. Jorge Gajú, ya. Este antecedente del Art Nouveau. El Art Nouveau, a diferencia del Art and Craft, el Art Nouveau se desarrolla más o menos entre 1890 hasta 1914, ya para el 18 ya había pasado de moda, pasa por la guerra, se interrumpe todo, pero hasta 1914. Este en cambio se desarrolla más o menos de 1840 hasta 1890, más o menos. Es un antepasado porque el Art Nouveau lo que hace es que recupera por un lado algunos principios del Art and Craft, pero va a utilizar un poco el tema de la máquina. Ellos no rechazan de plano la máquina, pero ya la máquina que ha mejorado, ¿no es cierto?, sus usos, qué sé yo, sus posibilidades, permite hacer cosas más bellas. Por lo tanto, lo que tratan de unir es arte, artesanía e industria en sus procesos, recuperando a su vez las formas naturales. Y por eso el efecto, la forma látigo, por ejemplo, típica de ondulados, qué sé yo. Eso es parte del modernismo. Si ustedes ven, se va a basar un poco en Art and Craft, por eso de repente algunas piezas se podrían confundir unas con otras.